y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Acá estoy, un poco sola otra vez, pero bueno, es lo que me pasa 2x3, que mis co-hosts me dejan abandonadas, pero por suerte hoy tengo una invitada muy especial que me va a entretener, nos va a contar uno de mis servicios favoritos de todo AWS, así que por suerte pudimos tener a la PMM de DynamoDB, Giselle Goicoechea. ¿Cómo estás? Gracias por estar en el podcast. Hola Marcia, muchas gracias por haberme invitado. Estoy fascinada con tu podcast y estoy feliz de poder estar acá contigo para poder hablar sobre todas las cosas de DynamoDB, o como decimos Amazon DynamoDB, y para poder dar un poquito más de información a los oyentes. Claro, mucha gente capaz no conoce este servicio o lo ha escuchado por arriba pero nunca lo ha usado, y la idea de este podcast es inspirarlo a que lo prueben y a que empiecen a hacer sus primeras aplicaciones con Dynamo. Pero antes de entrar en Dynamo, sos mi primera PMM, ¿cómo se dirá en español esto? ¿PMM? Increíble, sí, PM multiplicado por 2. No sé. Bueno, para explicarte, bueno, PMM obviamente es como se dice, un acronym que tiene que ver con las palabras en inglés, que es Product Marketing Manager. Entonces, esto se refiere a una persona que está a cargo del marketing de todo lo que tenga que ver del servicio en cuanto al mensaje que queremos transmitir al público o la manera que posicionamos el servicio en el mercado. Entonces, todo lo que tiene que ver con la manera que hablamos de como se dice, los features, y aparte de contar todos los casos usuarios y todas las cosas así para que el público puede entender qué es este servicio, cómo me puede ayudar, en qué casos lo puedo usar y qué otros clientes, por decir, en qué industrias y servicios y negocios, están usando. Así que sos como la invitada excelente para introducirnos en el mundo de Dynamo, contarnos de los casos de uso y mencionarnos a algunos de los clientes que lo están usando y cómo lo usan. Pero antes de arrancar con todo eso, quiero empezar como siempre empezamos en este podcast, desde el principio, porque nosotros acá hablamos de Dynamo porque sabemos lo que es, pero mucha gente que nos escucha no tiene ni idea más que de las bases de datos tradicionales de toda la vida que aprendemos en la escuela, MySQL o Postgres, pero Dynamo no es un tipo de ese tipo de bases de datos, ¿no? ¿Qué tipo ¿Qué es Dynamo? ¿Qué son estas bases de datos? ¿A qué familia pertenece? Empezamos con se dice, los fundamentales. Una cosa antes de empezar también que quise decir, ¿no? Yo mayormente hablo en inglés, no en español, en cosas estas técnicas, ¿no? Entonces va a haber un poquito quizás de Spanglish, pero en este podcast voy a intentar. Siempre hay Spanglish. El día que no tengamos Spanglish, no sé con quién está hosteando este podcast, así que no yo. No, voy a hacer lo mejor que pueda para tratar de ser, ¿no? lo más, como se dice, auténtica en todos los términos y bien precisa. Claro. Ok, ¿qué es DynamoDB? Bueno, como dijiste, no es, como se dice, esos bases de datos tradicionales como RDS o como Aurora, pero es una base de datos, SQL, creo que le dices, o NoSQL. Depende de quién le diga. Algunos le dicen NoSQL, yo le digo no SQL, hay otros que le dirán no SQL, está bueno, no SQL. No, me gusta ese, no SQL. Y bueno, obviamente el tipo de datos que tiene que ver Dynamo usualmente es lo que se llama los valores claves, ¿no? Es sin servidor o completamente serverless y totalmente administrada se dice, fully managed por medio del AWS, y es diseñada para aplicaciones que tienen, como se dice, un alto
rendimiento quizás y cualquier escala. Es una escala pero impresionante. Entonces, cuando uno no sabe qué base usar y tiene, como se dice, unas demandas muy exigentes, esta es la clase de base de datos que debería usar. Empezamos por ahí. Bueno, yo iría un paso más atrás y les explicaría a la audiencia un poquito sobre los tipos de base de datos, ¿no? Porque tenemos las típicas bases de datos de SQL que estamos familiarizadas, como vos decías, RDS y Aurora, que son servicios de AWS, pero también si nunca usaste AWS tenés MySQL, MariaDB, Postgres y 1000 otras más. Y esas son las bases de datos que estamos familiarizados, ¿no? Que hacemos select, asterisco, from la tabla y nos da los resultados. Tenemos que usar este lenguaje de SQL que somos todos generalmente nos educan en eso. Después aprendemos a normalizar las bases de datos para almacenarlas de la forma más eficiente posible. Hoy en el mundo donde no tenemos que ahorrar storage, no tiene mucho sentido, pero bueno, eso se lo dejamos a otras personas que lo discutan. Pero las bases no relacionales, que se les llama mal, como vos decías que no es la forma correcta de llamarle, les podemos llamar NoSQL, aunque Dynamo soporta SQL hoy en día. Así que sí, eso es otra cosa que hablamos después. Lo hablamos, pero pero estas bases de datos que no son las tradicionales, las podemos llamar no tradicionales, vienen en muchísimos gustos, ¿no? Vos hablaste de que Dynamo es clave-valor, pero después tenemos bases de datos que son de grafo, tenemos bases de datos que son de series de tiempo, tenemos bases de datos que son de Ledger, como para hacer blockchain, que ya lo hablamos en el episodio de blockchain. De documento. Y cada una de estas resuelve un problema en particular para casos de uso en particular, ¿no? Las bases de datos clave-valor son geniales para retornar documentos súper rápido. Entonces vos tenés una clave, que es el ID del documento, y un montón de cosas, un blob de datos que realmente no te importa mucho, el cual la base de datos capaz no tiene mucho contexto, pero vos sabiendo ese ID, podés retornarla esa información súper rápido, ¿no? Exacto. Y este tipo... Pero, Marcia, perdón, antes de llegar a ese punto... Acá nos interrumpimos. No... Así, estilo, sí, estamos así en podcast, así como se dice casual. Sí. Pero tienes ese punto para los que están oyendo y también viendo, ¿no? Es un VOD. Es una cosa también que se tiene que hablar, porque no sé, en cuanto a AWS, tenemos, como se dice, un portafolio de bases de datos que se llaman purpose built, ¿no? Que están diseñados para un propósito específico. Exacto. Y que siempre hablamos nosotros, ¿no? En cuanto al portafolio, que es el más amplio y el más, como se dice, más potente para poder tratar estos trabajos, ¿no? Como se dice, el right tool for the right job. La herramienta, ¿no? Correcta para el trabajo correcto. Sí, está bueno, sí. Corrígeme, está bueno. Voy a aprender. Pero no, en cuanto a eso, es bien importante para hablar en eso, y entonces debimos hablar de eso. Tienes razón, porque Dynamo cae en esa, como se dice, valores, ¿cómo le decimos? Claves valores. Key value pair en inglés, para los que ¿qué es clave valor? Key value pair. Key value pair, claro. Entonces también hay, como se dice, in memory, ¿no? Que hay servicios así como Elasticache, MemoryDB, entonces que tiene que ver con caching y todas esas cosas así, y aplicaciones geoespaciales, ¿no? Pero de documento, white column, todo eso. Eso es bien importante. Tenemos 15 plus, como se dice, bases de datos y según los distintos engines. Entonces, bastante para que una persona, cuando está evaluando que precisamente es la herramienta correcta para esto, tenemos muchos servicios diferentes, sí. Servicios distintos que tienen específicamente para el base de datos que quieras. Sí. Eso lo quería, como se dice, recalcar un poco, porque es una cosa bien importante en cuanto al portafolio, pero Dynamo
¿no? Recién acabamos de cumplir nuestro aniversario de 10 años y tiene, como se dice, una evolución que ha pasado y eso lo hablaremos enseguida, pero en cuanto a lo que es tradicional relacional y después vino Dynamo y después vinieron todos estos otros, como se dice, purpose-built databases, base de datos que no es bien genial para que lo miren con más detalle. Porque hay veces uno no sabe, ¿no? Precisamente qué base de datos usar. Sí, y esto es súper importante, por ejemplo, es un cambio de mentalidad, ¿no? Porque antes, cuando diseñábamos nuestras aplicaciones que eran como monolitos, teníamos una base de datos Claro. que era como un monolito, pero hoy en día, cuando separamos nuestros servicios en microservicios y cada microservicio tiene una base de datos asociada, esa base de datos puede ser específica a las necesidades del microservicio. Entonces podemos buscar, si tenemos, no sé, una red social o alguna cosa donde tenemos que hacer recomendaciones, usar una base de datos de grafo. Si tenemos una escala enorme donde necesitamos retornar el resultado súper rápido, vamos a usar una clave valor, porque la performance que tienen estas bases de datos es impresionante y no lo vas a obtener con otro tipo de base de datos. Entonces, depende de tu caso de uso, de tu problema, elegís la base correcta. Y Dynamo es una de estas del portafolio, ¿no? Sí, la evolución, como se dice, del monolito a las arquitecturas de microservicios es algo que ahora todo el mundo está modernizando sus aplicaciones con estos bases de datos y esa clase de modalidad. Está perfecto. Entonces, vos me decías, Dynamo es un servicio totalmente gestionado. ¿Y qué significa eso, que sea totalmente gestionado? Bueno, en cuanto, mira, vamos a hablar un poco de las, como se dice, los features y todas las capabilities, ¿no? Mira, ya empezó el español. No te preocupes. Pero todas las características mira, y las cosas que puedes hacer con Dynamo. Cuando no sepas la palabra, cosa. Cosa es la palabra técnica. Está bueno. No, pero en cuanto a Dynamo, me estás preguntando más que nada cuáles son los ¿cómo se dice? Los distinguishing characteristics o los Sí, ¿por qué le decimos que es un servicio totalmente gestionado por AWS? Y yo creo que me autorrespondo la pregunta, capaz te ayudo a entenderla, porque yo creo que Dynamo es bastante único en respecto a otras bases de datos, porque simplemente claro. lo empezás a usar. No tenés que provisionar nada, o sea... Ya te entendí, ya, como es fully managed, totalmente ¿no? gestionado. Entonces, sí, y eso es una cosa que es bien importante en cuanto a AWS, porque cuando hablamos de cómo empezó este servicio hace 10 años, es algo que en esa época serverless casi no existía como un término, ¿no? Y por qué decidimos hacer eso. Y entonces ya vamos a poner en el chat y todo lo demás unos links para que veas toda la historia que hicimos con uno de nuestros líderes, el vicepresidente de base de datos, analíticas y machine learning, Swami, Siva Subramanian, que es una explicación, pero bien detallada. Entonces, porque él fue uno de los autores del papel que se inició y todo eso. Es una historia, cómo se empezó todo esto, que es bien importante tenerlo como para context, para saber por qué había la necesidad, ¿no? Porque en realidad, cuando habían estos bases de datos tradicionales, estaban limitados. Entonces, teniendo fully managed capabilities, no, ahora no tienes que preocuparte de hacer patching, por decir, no tienes que hacer los updates, no tienes que preocuparte de absolutamente de provisioning, nada. Hay varios modos ahora que vamos a hablar en más detalle de cómo se hace, por decir, on demand versus, provisioned capacity, cosas así. Pero en términos por qué esto es fully managed, es una cosa que automáticamente scales up o scales down para tus needs. Tienes
muchas opciones que podemos hablar en más detalle. Pero a eso te refieres, Sí, ¿no, Marcia? Más que nada. que, por ejemplo, cuando vos arrancás una instancia de RDS, lo primero que tenés que hacer es decirle qué instancia vas a usar. Y Sí, lo sí, mismo sí. pasa para incluso muchas de las bases de datos no relacionales, no tradicionales. También tenés que decirle También. qué instancia vas a usar o tenés que empezar un servicio. Cuando usás Dynamo simplemente creás una tabla y la tabla está ahí, como ocupando espacio, sí, si tenés mucha cosa, pero está ahí. No, y No por tenés eso que menciono serverless. conectarte. Para mí descubrir Dynamo fue wow, porque todas las peleas que uno tenía con, yo antes de Dynamo usaba una base de datos también de clave de valor que se llama React. Ah, ya. Y React era un dolor de cabeza porque tenías que hacer un montón de cosas con el servicio. Configuración. Sí. Sí, sí, Con sí. Dynamo, Bastante no. detalle. No, es bien sencillo de empezar, ¿no? Y incluso la modalidad de empezar bueno, también dijiste que era de claves valores, pero con tener las claves valores también no tienes que, por decir, ¿no? Como una base de datos tradicional, de pensar de la estructura, todo eso y definirlo, ¿no? Del principio, puedes hacerlo así. Pero la razón que menciono serverless también es porque no tienes que, por decir, tú pagas para lo que usas, Mm, ¿no? Entonces también eso es otro beneficio muy importante en cuanto a Dynamo, ¿no? Pues siendo serverless, no tienes que preocuparte de, bueno, tienes la tabla ahí que nomás estás sentado, but if you're not using it, reading exacto. or writing, No pasa nada. no te va a Bueno, cobrar. te va a cobrar Sí. por el almacenamiento, ¿no? Claro, claro. Pero te cobra por lo que usás. Si estás almacenando, por el almacenamiento. Si estás Exacto. usándola haciendo escrituras y lecturas, por las escrituras y las lecturas. Entonces es como súper claro el cómo funciona. Pero capaz para dar un poco más de contexto y entender, y que la audiencia pueda entender un poquito más de Dynamo, podemos hablar de algunos clientes, cómo están usando estas bases de datos, para qué problemas lo están usando y cómo la usan. Sí, y antes de llegar a eso también me había olvidado, Marcia, porque también hablando de fully managed, eso es claro un beneficio, pero hay otros beneficios que quisiera entrar un poquito en más Sí. detalle. Entonces, lo que se dice, una seguridad integrada, ¿no? Totalmente seguro. Para todos la información que se está, por decir, iniciando ahí. También tienes un beneficio muy importante que le decimos Global Tables, pero es la replicación así automática que tiene que ver sobre las regiones múltiples en AWS, ¿no? Mm. Aparte, también puede ser, como se dice, varias herramientas que se integran con otros servicios de AWS, de exportación de los datos, como decir, con S3. Entonces, son cosas así, aparte también con lo que se dice el in-memory caching, creo que se dirá Almacenamiento en la memoria. almacenamiento de cache, Sí. de memoria, algo así. Ok, está bueno, está bueno. Estoy aprendiendo. Entonces, esos son como se dicen, los features que son bien importantes cuando los clientes están pensando, bueno, ¿para qué voy a usar Dynamo? ¿No? ¿Para qué sería útil para mi caso, para mi Yo agregaría negocio y otro. mis aplicaciones? Una cosa que es muy ¿Cuál? única de Dynamo, que a mí me fascina, que son los Dynamo Streams. Claro, sí, Porque eso es bueno, esa es otra los Dynamo integración, claro. Streams es básicamente cada vez que la base de datos le ocurre un cambio a una a una línea, por ejemplo, agregás un ítem, lo modificás, lo eliminás, te manda un mensaje. O sea, eso habilita las arquitecturas orientadas a eventos de una forma que cuando trabajo con otras bases de datos yo me quedo ahí esperando a ver que la base de datos me avise que pasó algo, pero no. Está bueno, está bueno. No, y eso entra al punto de ya abre otro camino de conversación que estamos hablando de integraciones, ¿no? Como decir,
también Kinesis Data Streams, ¿no? Esa es otra integración. O si no, con CloudTrail, los metrics que puedes recibir, ¿no? Y la información para hacer, monitorizar un poco qué es lo que está pasando, los logs, los trends, ¿no? Y CloudWatch también. CloudWatch para seguridad. So, todas esas integraciones que se han estado agregando durante este curso, pues de, como te digo, de 10 años para mejorar y dar como al cliente o al developer, ¿no? Más información. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puedo optimizar los costos? ¿Cómo puedo optimizar toda la manera que estoy usando mis tablas? Claro, sí. Y eso a mí me encanta Dynamo. Por todas esas características, me encanta. Porque te hace la vida súper fácil. Cuando sos un desarrollador, realmente no tenés que preocuparte por la base de datos. Vos usás una SDK para conectarte a la base de datos, no tenés que abrir una Sí. conexión, es simplemente haces operaciones como si fuera una API o una llamada de HTTP. Si quiero agregar un ítem, quiero eliminar un ítem. Y la base de datos se encarga, o sea, y cuando estás trabajando con arquitecturas distribuidas, cuando estás trabajando con funciones lambda, que no sabes cuántas vas a tener a la vez, haciendo operaciones en esas tablas, eso realmente te hace sentirte tranquilo de que tu aplicación va a poder escalar, va a poder crecer, y no vas a tener que preocuparte, tengo que agrandar la instancia, o tengo que asegurarme que la cantidad de conexiones que tengo disponibles siempre está, lista. No hay VPCs, que eso es algo que... No, no, y como usuaria, ¿no? Tú estás, como se dice, de esa perspectiva, tienes muy consciente todos esos beneficios de tu Sí. perspectiva. Y esos son como integraciones también, como te digo, con otros servicios de AWS. Pero aparte, íntegramente dentro de Dynamo hay unos features o tools, ¿no? Herramientas, pero más que nada features, que son cosas que se han estado evolving, ¿no? Que se han estado madureciendo, Evolucionando. como cosas se evolucionando, ¿no? Como decir, como para hacer backup, ¿no? Mm. Hay el servicio de lo que le llamamos PITR, o si no, Point in Time Recovery, ¿no? PITR, lo cual te provee, ¿no? Una manera de poder hacer backup hasta tan granularmente como al segundo Wow. en los últimos 35 días. Entonces son cosas así que, no, aparte de eso, hay lo que se llama encryption at Mm, rest, o si no, ese standalone application que también le llamamos NoSQL mm. Workbench, que eso es algo que te ayuda, es otra cosa, cuando hablamos de NoSQL Workbench, dicen, pero ¿cómo es que eso es una aplicación? ¿Eso es algo que trabaja con Dynamo? ¿Cómo se funciona? Bueno, eso es como antes de entrar la base de datos o todos los datos en tus tablas, te ayuda a organizar la manera más eficaz de data De modeling, modelar la ¿no? Entonces información, eso sí. te modelar Los datos. los datos antes de entrar a Dynamo. So, podemos hablar en más detalle en esas cosas, pero quisiera no, lo hacemos en cuanto a los ejemplos, porque me has preguntado ya creo que 2 veces, ¿cómo los clientes usan esto? ¿O qué clientes? ¿Cuál fue la pregunta precisa para Bueno, asegurarme que lo pero contesto la bien? pregunta es si nos puedes dar algún ejemplo de clientes usando Dynamo y cómo lo están usando para resolver sus problemas, ¿no? Porque es un servicio que tiene 10 años, así que me imagino que hay un montón de clientes usándolo. Sí, no, y en cuanto al aniversario, tuvimos en este evento virtual que pasó el 1 de marzo, tuvimos el primer cliente de Dynamo ahí, y estoy segura que han escuchado, bueno, de SmugMug. Y Ah, el CEO de SmugMug, Don McCaskill, estuvo ahí presente con un Q&A con nuestro lead PM, Joe Itzurek, que había hablado sobre por qué se inició esto con SmugMug. Y resulta que en cuanto se inició, el cuento es bien, bien interesante porque como tantas cosas que se han iniciado acá en AWS, hemos tratado tratar de ayudar a los clientes con los claro. pedidos o los Sí, requests, ¿no? sí. Los PFRs o lo que decimos Sí. request.
de los clientes. Entonces, eso fue una cosa que ellos estuvo hablando en esa época, hace tiempo, con Werner Vogels, con Swami. ¿Cómo hacemos esto, Werner? Quisiéramos usar este servicio porque ellos habían escrito ese papel. No voy a entrar en mucho detalle, pero para que veas ese video es excelente. Pero en cuanto a por qué menciono esto. Ese servicio de Dynamo se inició en esa época porque había la necesidad de tener, como se dice, esta escala, pero impresionante. Entonces, ese tema o esa necesidad ha continuado desde esa época de Smugma, que aún lo usa hoy, y también con otras compañías y otros, como se dice, productos que se han iniciado como Disney Plus. Y ese es otro que yo lo voy a comparar, como se dice un poco en este ejemplo, con SmugMug, porque imagínate, Disney Plus, que se inició en 2019, en noviembre, cuando se hizo así el lanzamiento de esto, no habían en esa época streaming services, ¿no? Que existían, ¿no? No habían todas ahora las que existen, ahora que le ponen Plus o lo que fuera, no existían en realidad tanto como cuando Disney trató este servicio, ¿no? Había Netflix también, que también es cliente de Dynamo, pero más que nada querían saber, sin saber, qué iba a ser la popularidad. Perdóname, sí, se me fue la palabra. Ok, ¿cómo hacemos esto? Y cómo si no sabemos cuántos usuarios vamos a tener. Y eso era pre-pandemia, o sea, porque yo me acuerdo cuando llegó la pandemia, yo estaba esperando, Disney Plus llegó a Finlandia, me acuerdo en la mitad en marzo, abril del 2020, cuando estábamos todos encerrados, y yo tenía a mi hija en casa y estaba contando los días en la app para que lo habilite. Y me imagino que yo y todo el mira, mundo. como se dice, la pandemia fue una coincidencia, pero imagínate, con la pandemia, que también nadie se la esperaba, bueno, quizás los de la medicina, ¿no? Pero Disney Plus no. En cuanto Disney Plus no, ni tampoco AWS, ¿no? Pero eso no importó a las finales. ¿Por qué? Después de que se lanzó, después de que hubo tanta demanda, ¿no? Aún así, pudimos, como se dice, sostener o apoyar toda esa escala impresionante que hubo. Entonces, te voy a también dirigir a un link que tenemos uno de los, el director de contenido de Disney Plus, que vino con nosotros a presentar en re:Invent, pero en esa época pues ya era virtual, entonces vas a ver el link acá también, pero él habla ¿cómo se dice? Mucho detalle de las distintas cosas que usan, como decir bookmarks, como decir continue watching, cuando te ingresas ahí a Disney Plus, ¿no? Como harás con tu hijita y vas a decir, no, vamos a ver ese programa que estábamos viendo, ¿cómo lo hacemos? No, tiene que, por decir, ¿tú estabas dónde? ¿En Finlandia, me dices? Sí. Sí, ok, pero tiene que saber, bueno, estás en Finlandia, tienen tablas, como se dice, usando lo que te dije antes, Global Tables, para poder asegurar que esos datos y esa información sea instantáneo. ¿Te imaginas que te entres a Disney Plus y digas, quiero ver ese programa, mi hija está aquí y te va a demorar 5 minutos porque estás en otro lado del... No, nadie le gustaría esa, como se dice, customer experience. Entonces, esa performance con ese escalamiento es lo que es Dynamo. Wow. Es como decir el sweet spot. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo que ya que mencionaste es la pandemia, tiene que ver con Zoom. Y Zoom, pues todo el mundo no estaba usando Zoom, ¿no? ¿Quién no ha festejado un cumpleaños por Zoom a esta altura? No, y mira, y Zoom se volvió como un verb, sí, ¿no? Un verb. Asumiar. ¿No? Que, hazme un Zoom, ¿no? Entonces, pues todos hemos pasado eso. Entonces, imagínate, uno de los quotes que ellos hablaron, ¿no? Uno de los managers de ingeniería de Zoom había dicho, bueno,
era, como se dice, impresionante el número de participantes. Entonces ellos tienen un metric que ellos están a cargo, ¿no? Metric, ¿cómo se Una diría, métrica. Marcia? Una Una métrica. métrica, ok, está bueno, está bueno. Ok, una métrica que era cuántos participantes hay en estas reuniones en una capacidad diaria, ok. Y ellos durante ese early, ¿no? Hacia el principio de 2020, in, iniciaron de 10, más o menos 10 millones a 300 millones. Wow. Participantes diarios de reuniones que nosotros con Dynamo estaban on the back end, ¿no? Mm. Estaban tratando de manejar ese search. Y mira, precisamente eso, usándolo con DynamoDB, como te digo, Global Tables, y usando lo que se llamaba el On-Demand Mode, ¿no? Que es que te cargan, ¿no? No estás, como se dice, limitado en capacidad, Sí, capaz es podemos cuanto tú... explicar un poquito más esos son los... Sí, vamos a hablar de eso, pero para decirte, ellos dijeron, pudimos escalar casi infinitizamente, ¿no? Esa es la palabra, mira, se inventé, sin ningún problema de performance. Wow. Así. So, paramos en eso para explicar lo que es eso, pero Sí. quería darte ese ejemplo. No, pero Zoom, yo creo que Zoom y Disney, al menos en mi casa, han sido sinónimos de sobrevivir la pandemia. No, y con muchas muchas otras casas, ¿no? Sí, También sí, sí. por eso te cuento de eso, porque es algo que pienso que los que están oyendo pueden, claro, ¿no? Sí. Claro, yo también tuve ese problema, yo fui una persona ahí, pero hablamos de on demand. Sí. Eso parece que Exacto, queremos... sí, porque eso, al menos eso es algo que cuando empezó Dynamo, teníamos que decirle a Dynamo cuánta capacidad le vamos a dar para leer y para escribir. Entonces, bueno, era serverless, pero no era tan serverless, porque vos tenías que estar controlando todo el tiempo cuál era la capacidad, lo cual está buenísimo. Si vos conocés tu capacidad, le podés dar exactamente el nivel y pagás por eso y funciona. Sí, Pero, y eso es una manera muy, como se dice, si quieres manejar tus costos, si exacto, sabes lo que va a ser tu demanda, esa es la manera de hacer lo que se llama Provision exacto, Capacity Mode. Sí, exacto. preciso. Y después Pero cuando no, tenemos el modo serverless, ¿no? El dame todo lo que tengas que darme y yo pago. Que para, por ejemplo, el caso de Zoom o el caso de todas estas aplicaciones que han crecido de forma que no hay precedentes, no tienen ni idea de claro, se cuánta están capacidad. iniciando, no idea, claro. O por ejemplo, vas a tener una, no sé, una campaña de marketing súper popular y vos decís, si limito mi Viral. capacidad, capaz estoy perdiendo clientes. Entonces, bueno, dejo que me cobren por lo que voy a consumir, que es un pelín más caro que vos fijar tu capacidad, ¿no? Pero al final de cuentas, pagás exactamente por lo que usás y yo creo que muchísimos clientes con los que yo he hablado usan ese modo porque es el más fácil, es el más práctico y el gasto extra no es tan importante al final de cuentas, ¿no? Sí, porque no quieren, como se dice, tener una mala experiencia para los clientes. ¿Te imaginas? Obvio. No, ya llegaste hasta tu capacidad, ya no, hasta aquí nomás. Exacto. Pero no, eso es algo que esa flexibilidad de on demand justamente son para esos casos cuando no hay precedente, Sí, no tienes precedente. la precedente, sí, no tienes, como se dice, ninguna idea de qué es lo que va a ser la demanda, de dónde va a venir, no sabes de qué región, no sabes, pero cero. Entonces lo dejas abierto y Dynamo te deja, como se dice, hacerlo de esa manera y no te crea ningún problema y tienes, como se dice, esa opción. So, Sí, y si no ese lo fue, usás, no pagás nada, o sea, y no lo porque no hay pagas, un no. gasto base, nada, es como la demanda que viene es la que pagás, pero la otra.
la que no hay, no hay, es cero. Y eso es algo fantástico de Dynamo. Y también sé que tenés un caso de uso de Latinoamérica, que yo creo que todo... Exacto, lo estaba guardando, no. Y ese fue justamente porque quería hablar también de la pandemia, ¿no? Otro Porque más. ellos, otro más, ¿no? Pero más que nada con Mercado Libre, ese es el cliente, ¿no? Estoy seguro que muchos de los que están oyendo de Latinoamérica quizás han usado, pues, ¿no? Son clientes de Mercado Libre, porque para ellos hemos estado trabajando Y con para la ellos gente de ya España, años. Mercado Libre es como eBay o como Amazon.com en Latinoamérica. Se puede comprar básicamente cualquier cosa y generalmente no es como Amazon que tiene su fulfillment center, son empresas independientes que ponen sus avisos en Mercado Libre, pero también hoy en día tienen Mercado Pago, tienen un montón de otras cosas dependiendo del país. Y es una de las empresas, yo creo que al menos en Uruguay, recontra reconocida. Mercado Libre es donde compras toda tu tecnología. Sí, son 18 países en Latinoamérica y como dices, hay varios, como se dice, servicios que Mm, ahora proveen porque han un crecido, pero montón. tremendamente. Y entonces ellos ahorita dicen que son el largest, ¿no? El más grande que puede, como se dice, recibir pagos, pero también hacer como ese mercado, como se dice, marketplace, Sí. ¿no? De servicios. So, en fin, pero con ellos ahorita tienen 79 millones de usuarios activos Wow. en estos distintos países de 18 como te dije, en Latinoamérica. Entonces, para ellos fue este crecimiento o esta ampliación de su base de usuarios fue muy necesario para poder estandarizar sus operaciones y cómo estaban manejando en totalidad las bases de datos que ellos tenían para miles de aplicaciones. Entonces, para ellos tenían que hacer toda esta modernización, pero sin interrumpir qué es lo que pasaba con sus clientes, porque las transacciones, como sabes, son instantáneas. Entonces ellos tenían que, imagínate algo al nivel de Amazon.com, si estás tratando de hacer rollout de un nuevo upgrade o algo así, ¿no? Nadie va a decir, voy a esperar hasta mañana, o voy a No, esperar hasta unas horas, o voy a quizás esperar 10 minutos. No, no hay ese como se dice, ese no lo van a no, aceptar. el No, es cliente no, unacceptable. no tiene paciencia Unacceptable. para eso. No, no, y también eso es como se dice, no lo que se espera, No, ¿no? This is claro, the expectation que todo funcione de siempre. exacto. Entonces, te voy a contar y no me vas a creer quizás, pero sí me vas a tener que creer, porque ellos tuvieron seis ¿Solo? ingenieros para esta parte de la fase del proyecto que te voy a decir, 6 ingenieros que dijeron, bueno, tenemos que migrar 5,000 bases de datos que eran de otro servicio de base de datos, no de AWS, y tenemos que migrarla a Dynamo porque pensamos que eso nos va a dar, por decir que hemos hablado, ¿no? de la impresionante, la escala y todo de on demand y global tables. Y ellos dijeron, ok, eso es perfecto para nosotros porque queremos lo que se llama ese single digit millisecond Mm, performance. Eso no hemos hablado en sí. detalle, pero en fin, ok, y lo vamos a hacer. Y lo hicieron. Y lo hicieron sin haber tener que cambiar ni una línea de código. Wow. ¿Ok? So ellos, en cuanto, bueno, hay más, como se dice en inglés, there's more to the story, ¿no? Mm, Hay más detalles, ¿no? Que podemos decirte. Y incluso ellos tuvieron, no solo hicimos un case study con ellos, que hablamos de más de estos detalles, pero también ahí en el link que te voy a pasar, hubo una sesión de reInvent el año pasado, que donde tuvimos ahí el director
de IT y Core Services, que estuvo ahí con nosotros explicando, pero en gran detalle y bien organizado el proceso que hicieron con todo su equipo, de cómo podrían hacer toda esta migración y modernización. Hay realmente para simplificar y como se dice, ahorrar costos. Durante la pandemia, para que sepas, estuvieron, como se dice, en marzo quizás del 2020, ¿no? Estaban hablando de cuántos millones en RPMs. Eso es una métrica que ellos tienen, ¿no? Entonces, hablando de request per minutes. Yes, pero KVS, perdón, es su sistema de ellos, que ellos están usando con Dynamo, sí, pero RPM, claro. Entonces, en cuanto a millones, estaban como a 97 más o menos cuando se empezó en marzo, como te digo, el lockdown, ¿no? La pandemia, y creció en septiembre 2021, para darte, ¿no? el tiempo, a 300. O sea, tenían 97 requests por minuto en el servicio y pasaron a 300 97 requests. millones. 97 millones. Wow, a 300 millones. Oh. Ya. Ellos hablan en esto en gran detalle, ¿no? Porque tenían que, como se dice, hacer ese latency de 6 milliseconds. Tuvieron que llegar a ese punto porque era una cosa, como te digo, impresionante. Eso es realmente un case study más técnico, donde ellos pueden hablar y explicar y todo eso. Entonces, realmente lo recomiendo para los developers que están tratando de entender, ¿no? Como servicios como Cassandra o cosas así, que realmente quizás no tienen esa flexibilidad. También otra cosa que ellos usaron, que ya sé que eres un big fan, ¿no? Es DynamoDB Streams. Entonces, eso es lo que ellos pudieron hacer modificaciones al nivel de la cosa, como me dijiste, sí, ¿no? Cuando no, del objeto. Sí, el objeto, claro, para tener un log que se generaba cada 24 horas. Wow. Entonces, con eso podrían quitar la información que no era relevante de las tablas sin tener ningún costo adicional. Ellos pudieron usar, como se dice, streams para poder quitar lo que se había expirado. Claro. En un ciclo así de 24 horas. Hay mucho detalle ahí técnico que sería bueno para los usuarios que miren, porque, sí, como te digo, hicieron una migración de 5,000 bases de datos. Wow. Así, con 6 ingenieros, bueno, claro, estuvieron trabajando con Dynamo y con nuestro... SAs, Solution Architects, para sí, tratar de ver, sí, los arquitectos de tratar de cuál sería el mejor paso, y increíble, sí, realmente fue algo muy exitoso para el link ellos. se los dejamos en la descripción del episodio para que lo lean, porque sí, está buenísimo, y voy a ver si encuentro la charla de reInvent y también se las dejo. También. Porque así sí, pueden ir viendo qué están haciendo los clientes, porque yo creo que al final esas historias son las que nos inspiran, ¿no? Entonces ya vimos que Netflix, que Dynamo, que Zoom, que Disney, que Mercado Libre, todos usan Dynamo. Y sí, muchísimas más. Y yo, Juan Pérez, Marcia Villalba, ¿puedo usar Dynamo o es demasiado para mí? Bueno, mira, es como se dice, un servicio de base de datos muy, muy potente, tiene una capacidad increíble, pero se puede empezar así de inmediato. Ofrecemos lo que se llama el free tier para poder crear tu cuenta, y te voy a decir que el free tier es bien generoso, es unlimited, y también tienes capacidad para 200 megabytes y todo lo demás. Podemos darte más detalle de eso, pero sí, claro que sí, es una cosa que es muy flexible, muy fácil para usar,
como dijiste al inicio, ¿no? Tienes la manera que hablamos de serverless, te puede integrar con otros servicios, como decir Lambda, ¿no? Lambda es increíblemente importante usar con Dynamo porque te da una facilidad de poder usar cosas y tratar de hacer estos links para tus aplicaciones de web o mobile con una facilidad increíble. So, eso sería también otra cosa que cuando hacemos Getting Started tenemos miles de cursos, no solo en nuestro website, pero en parte del Training and Certification, el programa ese de certificación que tenemos de AWS. Aparte, también tenemos nuestro héroe de datos que se llama Alex Debris, que ha creado muchos módulos así de training que son muy buenos. Y también tenemos todos los Reinvent Sessions y videos que puedes pasar. So, también vas a ver en esta, como se dice, podcast descripción, tenemos un link al Getting Started, porque vas a ver, puedes empezar así nomás con un no SQL, como se dice, tabla de, sí, una tabla. no SQL, y de ahí puedes, en 3 horas hay un tutorial que te puede enseñar cómo crear una base de datos para un app para mobile. También puedes hacer un game, ¿no? Para hacer, usando en 2 horas y media. Hay un lab que tenemos que puedes usar Dynamo con SNS, Cloud9, ¿no? Lambda, como te expliqué, y te explica por qué usaría Dynamo, ¿no? Para hacer un game application. So, hay varios, como se dice, use cases sí, claro, que se puede usar Dynamo, que son, no tienes que ser Disney, no tienes que ser Zoom, no tienes que ser Mercado Libre, pero las herramientas que te provee Dynamo es para usuarios que están tratando de hacer algo así, ¿no? Algo tan sencillo, pero que te da esa flexibilidad de poder tener esa escala cuando lo necesitas o crear una aplicación así para usuarios de otras regiones, ¿no? Entonces, es genial sí, para sí. los dos ends of the spectrum, como se dice. Eso yo Dynamo. Creo que es lo importante, que no hay que ser Disney para usar este servicio. Es tan simple que yo es la base de datos que la recomiendo a todo el mundo para empezar, porque es cierto. Es muy sencilla de empezar y funciona básicamente como si fuera, no sé, un servicio web. Creás, eliminás, modificás, no tiene... Obviamente a medida que lo vas usando más y más, hay más complejidad y más cosas que tenés que ir aprendiendo para mejorar la performance y para ir optimizando cómo guardas la información, ¿no? Para de forma eficiente, para que la puedas retornar. Pero cuando querés arrancar a programar tus primeras apps, tus primeros servicios, al menos yo siempre lo recomiendo. Obviamente después uno tiene que aprender a modelar la información, como aprendemos en la uni a modelar bases de datos SQL. Hay que aprender a modelar bases de datos de Dynamo y para eso es otro mundo y hay muchas discusiones si todo en una tabla o necesitamos muchas tablas. Pero bueno, eso es otro episodio del podcast. Oh, eso como se dice ya otro advanced level, ¿no? Ya eso ya vamos más deep dive. Exacto, eso ya es una discusión filosófica, pero para arrancar yo creo que es fantástico y vayan y chequen los Getting Started porque en poquito rato pueden hacer una aplicación y sacarle partido a Dynamo y yo lo uso para todo. No, pero en cuanto a esas aplicaciones, como dices, para así un developer, ¿no? Como dijiste, ¿qué me dijiste, Juan? Juan una persona así. Villalba. Sí, que no es como se dice Disney, ¿no? También vamos a incluir un link para una serie, un video series así de 5 videos que hicimos con nuestros amigos en Serverless Team, el equipo así de Serverless que se llama Talia Nasi, es un Serverless sí, mi colega. Tu colega, claro. Entonces ella había hecho una serie que tenía que ver cómo se empieza cómo se inicia, ¿no? Con DynamoDB y Lambda. Y eso está también en la página, como le expliqué, de Getting Started, pero es una serie así linda, muy
muy detallada de cómo se puede hacer una aplicación usando Dynamo y Lambda. Y tenemos varios de esos ejemplos porque justamente sabemos que no todo el mundo va a ser a la escala de Disney, pero pueden llegar a ese punto en algún, ¿no? Si es que necesitan, pero si es en cuanto no, lo cual es lo más común, puedes tener las mismas herramientas que tiene un Disney para poder hacerlo de un costo mucho más bajo porque estás pagando para lo que estás usando. Sí, y yo creo que esa es la magia de serverless en general, ¿no? Tener Exacto. empoderar a todo el mundo con las mismas herramientas que estas empresas súper grandes y poder Exacto. pagar por lo que usás, y si estás aprendiendo no pagas nada porque usás muy poquito y es fantástico. Y yo creo que con eso podemos dejarlo ahí, que me gusta ese mensaje final, a no ser que quieras agregar algo más. No, nomás les estoy, como se dice, muy agradecida para ti, para haber hablado un poco de Dynamo. Espero que mi Spanglish no haya sido muy difícil, pero creo No. que el punto más importante, como dijiste, dejamos así, con ese punto final, porque en realidad, ¿no? Como se dice, la nube es el límite, ¿no? Sky's the limit. Sí, sí. Pero puedes crear y realmente les apoyo que sigan así desarrollando, porque es un producto muy potente y vamos a ver que quizás la próxima vez que hablamos, Marcia, va a ser otro servicio, va a ser otro app que se ha ido viral o que esperemos que no haya otra pandemia, ¿no? Vamos a No, por esperar que favor. todo, no, nada que ver, pero si es que hay algo ahí de esa clase de demanda, algo que se va viral de manera positiva, ¿no? Se va a poder apoyar con una app así. Claro. Y bueno, y con eso yo, Giselle, te agradezco un montón. Y ahora, si empezamos el podcast de vuelta, tu español ya está re flojo y recontra relajado. Ya está un Así poco, que, sí, ya está, sí, ya aprendí bastante, ya podemos grabar de nuevo. No, está exacto. bien, No, no, está no. bien. Pero bueno, muchísimas gracias por venir al episodio, por ponerte acá a hablar en español técnico y salir de tu zona de confort. Y les agradezco a la audiencia y espero que este episodio les haya entusiasmado para aprender más de Dynamo, uno de mis servicios favoritos de AWS. Gracias, espero que haya sido útil. Sí, hasta luego, nos vemos en 2 semanas. ¡Chao!